Se decía desde la tribuna que por segunda vez en la mañana de hoy vamos a hablar de navegación aérea. Yo diría que vamos a hablar tangencialmente en este momento de navegación aérea porque el objetivo del proyecto de ley cuyas enmiendas a la totalidad hoy se someten a consideración no es resolver los problemas de navegación aérea, ni siquiera los problemas económicos que planteaba el ministro en su intervención, ni modificar el artículo de una ley que tiene 50 años, como el resto de los artículos de esa ley, que no solamente este artículo tiene 50 años, sino que la ley tiene como objetivo evitar que se cumpla una sentencia judicial. Y esto es de lo que estamos hablando. Lo demás es una cosa que hay que adornar, porque hemos tenido que adornar el trámite. Pero de lo que estamos hablando, lo que el Gobierno quiere que hagamos es ayudarle a incumplir la ley. Mejor dicho, a incumplir una sentencia judicial y a que ciudadanos a los que tienen derecho a la tutela efectiva de la ley se queden sin ese derecho por la vía de una modificación de un artículo de una ley de hace 50 años y por la vía de que se aplique retroactivamente esta ley que hoy, en fin, sobre cuya urgencia y sobre cuya idoneidad hoy estamos discutiendo. Estamos, como les decía, ante una ley cuya única urgencia viene motivada por la decisión del Gobierno de evitar el cumplimiento de esa sentencia, una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como ya se ha dicho, con motivo de la contaminación acústica que padece la urbanización Santo Domingo de Madrid, afectada por la ampliación del aeropuerto de Barajas. Eso es lo que se ha dicho y esa es la pura realidad. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, cuyo fallo quedaría sin efecto con la retroactividad de la reforma proyectada, declara, fíjense que estamos hablando de la retroactividad como si fuera una cosa normal, y a mí me parece que es un escándalo. Y, sin embargo, lo hemos tocado y, bueno, hemos dicho que nos parece mal y tal, pero seguimos adelante con ella. Nadie ha dicho aquí que ya no va a ser retroactiva, que van a retirar lo sustancial de ese texto. Declara, insisto, que los recurrentes han padecido la vulneración de su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria como consecuencia del ruido producido por el sobrevuelo de aviones y, en consecuencia, les reconoce su derecho a que por la Administración se adopten las medidas precisas para que cese la causa de esa lesión y que se les indemnice a cada uno de ellos con 6.000 euros por la lesión producida. Todo ello quedaría sin efecto, como el señor ministro sabe perfectamente, si sale adelante el proyecto de ley con la redacción propuesta. Lo sabe perfectamente porque ese es el objetivo. La demanda y su resolución judicial ha sentado además un precedente que el Gobierno quiere suprimir a toda costa mediante la presente reforma, que al imponer el derecho de soportar cualquier afección acústica o ambiental de las infraestructuras con efecto retroactivo, paralizará la aplicación de cualquier sentencia que se dicte en el futuro y la interposición de nuevas demandas. Aún no siendo arbitraria en sí misma ni atentando a la igualdad, este proyecto de ley no tiene cabida en nuestra Constitución ninguna ley o el concreto régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto sea el de sacrificar de forma desproporcionada el procedimiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme. No cabe en la Constitución que haya una ley para evitar que se cumpla, que se ejecute un procedimiento judicial que es firme. Unión, Progreso y Democracia entiende que es imperativo que este proyecto de ley sea devuelto al Gobierno para ser sustituido por uno acorde con la legalidad vigente. Y planteamos esta enmienda una vez ponderado el interés general del que aquí hablaba el ministro y el interés de los particulares, porque hay que ponderarlo, el interés general y el interés de los particulares tutelado por el fallo judicial que el Gobierno trata de vulnerar. Señorías, este proyecto de ley contraviene el ordenamiento jurídico, elimina el derecho a ser indemnizado por la privación de un bien o derecho recogido en el artículo 33.3 de la Constitución y, además, pretende aplicarse en toda su extensión a situaciones jurídicas previas a la aprobación de la ley. Además, y por si esto fuera poco, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución española, que proclama la irretroactividad de las leyes restrictivas de derechos individuales y, lo que es aún más grave, vulnera el artículo 24.1, que es el que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva. Como dije antes, no tiene cabida en nuestra Constitución ley alguna que pretenda hacer imposible que se cumpla un determinado fallo judicial.
Porque, entendiendo que la existencia de un conflicto grave entre los derechos fundamentales reconocidos a las personas y el desarrollo de una actividad comercial, aunque ésta sea de interés general, como es el caso, esto no se resuelve con una reforma puntual de un artículo de una ley y mucho menos de la forma en la que se pretende. Fíjense ustedes que hasta el momento presente, en el artículo 4 de la ley actual, el deber de soportar la navegación aérea, en la actual redacción, como les decía, incluye el derecho a ser resarcido de los daños y perjuicios que esto les cause. Este derecho a resarcimiento de carácter general, que además pretende eliminarse con carácter retroactivo a situaciones jurídicas previas a la aprobación de la ley en la disposición transitoria, se elimina también con la redacción del artículo 4.1 que se propone en el proyecto, a limitarla al ámbito concernido en el artículo 13. Señor ministro, en el artículo 4, redacción 1, se refiere el artículo 13 para las indemnizaciones, que se refiere sola y exclusivamente al resarcimiento por motivo de accidentes. Insisto, el justo equilibrio entre derechos jamás se puede resolver con leyes ad hoc que impidan el cumplimiento de sentencias firmes. Fíjense, no solo que impidan, sino que tengan como única pretensión impedir el cumplimiento de sentencias firmes. Abordar el problema y resolverlo con respeto a la ley y a la justicia, que no siempre coinciden, con respeto a la ley y a la justicia, requeriría un estudio detallado y profundo, como aquí se ha hecho, una reforma de la ley en su conjunto, de la ley que tiene 50 años toda ella, señor ministro, y no solo este artículo. Insisto, abordar el problema y resolverlo requeriría un estudio detallado y profundo y una reforma y desarrollo sistémico de la propia ley de navegación aérea. Hecho todo ello con la debida transparencia, cuestión también muy importante, y el cumplimiento de los trámites de participación e información pública, que también en este caso, y como ya se ha explicado, se ha evitado a toda costa, hasta el extremo de que casi de milagro estamos debatiéndolo en este momento. Por todas estas cuestiones, señorías, señor ministro, sostenemos esta enmienda a la totalidad en la que pedimos el proyecto de ley sea remitido, sea devuelto al Consejo de Ministros. Muchas gracias.